conforme van pasando las horas, el aguante y la entereza de todos ustedes, estaré deseoso de llamarles la atención con la exposición, pero si no lo logro, bueno, les ofrezco una disculpa de antemano. Primero que nada, pues agradecer la excelente anfitrionía de la gente tan cálida de Colombia, del Ministerio de Hacienda, Ana Lucía, excelente equipo de trabajo, se nota la calidez y la amabilidad con que nos han tratado, muchas gracias por eso. A todos los organizadores del evento, pues también un agradecimiento enorme, porque estos encuentros significan mucho para el quehacer de nosotros como funcionarios, como gente dedicada al manejo de las finanzas públicas. Muchas gracias a la CEPAL a través de Ricardo Marner, porque gracias a ellos estamos por acá y bueno, pues agradecerte, Ricardo, muchas gracias por este esfuerzo. Miren, yo voy a tratar un tema que de alguna manera ya se vio por la mañana y eso me da una ventaja que me permitirá reflexionar sobre algunas de las cosas que ya se dijeron, pero verlo desde una óptica diferente, en un contexto, digamos, de lo subnacional. Y esa sería un poquito la idea de la presentación, que tiene dos partes. Una, poner el contexto en el que se están dando, no esta reforma, sino muchas más reformas en México que tienen como reto fundamental romper la barrera del umbral de crecimiento que tenemos en los últimos 20 años. Es decir, México, a pesar de ser un país con una fortaleza financiera, con una estabilidad macro desde hace muchos años, no ha podido crecer más allá del 2.5% en los últimos años. Y ese es un reto muy grande. Por tanto, siempre serán importantes las acciones que se hagan en materia fiscal y el resultado fiscal será importante, pero tal vez es más importante que ese resultado como herramienta, como instrumento, se refleje en eso que se quiere en todos los países y que se dijo en la primera intervención que hizo Ricardo, que desde lo local, desde lo subnacional, se pueda contribuir al crecimiento económico y se pueda contribuir a mejorar las condiciones de la gente, las condiciones de provisión de servicios públicos, la disminución de la pobreza, de la desigualdad. Yo creo que eso es mucho más importante y significativo. Por eso es que a veces cuando se vienen las reformas, y ahora que hemos estado hablando mucho de reglas fiscales, ¿no?, y nos frotamos las manos cuando hablamos del tema de reglas fiscales, pues vale mucho la pena contextualizar cuándo es que se dan estas reformas y qué retos se enfrentan quienes tendrán que implementarlas. En el caso mexicano, desde el 2007, diría yo, se viene generando una profunda reforma en materia de un concepto que hemos querido acuñar que se llama calidad del gasto público. Y por calidad de gasto público tratamos de entender esa mejora en la asignación de los recursos, esa manera más eficiente de ejercer los recursos, pero sobre todo esa posibilidad que el gasto de gobierno pueda tener para incidir en la actividad económica, para incidir en el desarrollo social. Y bueno, pues así es como voy a tratar de enfrentar esta sesión, y prometo muy rápido para que tengamos pronto cóctel, ¿verdad? Y haya también más tiempo para las preguntas y respuestas. Bueno, hay un poco de México, ¿no? México es una república democrática, representativa y federal, y lo enfatizo, porque aquí hemos visto visiones desde un enfoque de gobiernos centrales y también visiones de un enfoque de gobiernos federalistas, y eso cambia los contextos. Es una entidad que tiene, un país que tiene 32 entidades federativas y tiene más de 2.500 municipios. Entonces, bueno, es un país grande, tiene más de 120 millones de habitantes, tiene muchos retos, hay buena cantidad de su población en condiciones de pobreza o con algunas dimensiones de rezagos que necesitan claramente intervención. Por eso un poquito tratar de contextualizar el asunto señalando cómo es nuestro federalismo fiscal y que de alguna manera, y híjole, me voy a tener que poner un poquito más hacia acá, tiene como dos grandes vertientes, ¿no? Una primera está consagrada en lo que su constitución señala, hay una distribución clara de competencias y facultades de ingreso y gasto entre todos, entre los distintos niveles de gobierno, pero hay una coexistencia pues de funciones y atribuciones de gasto público de los tres ámbitos y una cooperación importante.
En los últimos años los gobiernos subnacionales tienen presiones muy fuertes de gasto porque tienen que desarrollar y desempeñar funciones públicas que han sido descentralizadas, educación, salud, seguridad pública, como ejemplos de esto que estoy señalando. Hay una distribución intergubernamental de competencias fiscales y existe un sistema nacional de coordinación fiscal que está pactado entre el gobierno federal y las entidades federativas. Este sistema de relaciones entonces tiene dos elementos, lo que la Constitución señala y lo que existe en el marco de los acuerdos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que en los últimos 20 años ha sido más preponderante y los principales cambios en materia de federalismo fiscal en México han estado más influidos por las relaciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que los cambios y los movimientos a la propia Constitución. Sin embargo, reformas como la de la disciplina financiera, reformas como la armonización de la contabilidad y las finanzas y presupuesto y la información presupuestaria de todos los ámbitos de gobierno tienen que ver con reformas que primero se dieron en el marco constitucional y que hace que su aplicación de ley sean obligatorias para todos. Este es el caso de la iniciativa de ley de disciplina financiera para entidades federativas que viene a reglamentar una reforma de la Constitución que señaló aquí y que entró en vigor en mayo. Bueno, el sistema de coordinación entonces da características al federalismo fiscal en México y de alguna medida dice cómo está la distribución de potestades entre ámbitos de gobierno, la distribución de transferencias, que es el otro gran tema, participaciones, aportaciones federales y otros recursos descentralizados, y las funciones propias que debe desarrollar en materia fiscal en cada ámbito de gobierno y las funciones que pueden hacer desde el punto de vista de la colaboración. Y digo de la colaboración porque también se habló que las reformas en materia de disciplina financiera, en el caso mexicano, están vinculando una serie de convenios que se tienen que armar entre las entidades federativas y el gobierno federal para el manejo de ciertas reglas un poquito más estrictas de responsabilidad hacendaria cuando las entidades van a llegar al famoso aval del gobierno federal para la contratación de deuda en condiciones más favorables, como ya se dijo en la mañana. Por las características pues del sistema de coordinación, en cambio, se puede modificar un cambio en el sistema de coordinación, puede modificar la naturaleza, las modalidades y los propósitos y los propios principios del federalismo sin la necesidad de reformar su constitución. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el esquema de relaciones fiscales? Bueno, hay una marcada y digamos excesiva dependencia financiera de los recursos que les son transferidos a los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales por sí mismos solo generan aproximadamente, cuando bien va, el 20% de los ingresos totales de que disponen, y de los tributos solamente estamos hablando de un 7%, y de los derechos y otros productos o aprovechamientos se puede generar esta relación. Por tanto, lo que gastan los gobiernos subnacionales, hablo de municipios y entidades federativas, prácticamente es un gasto que deviene de recursos que le transfiere la federación. Aunque algunos de ellos, más o menos el 33%, son recursos de libre disposición porque son de un esquema de transferencias llamado participaciones que tiene que ver con un arreglo fiscal de origen del Sistema Nacional de Coordinación donde las entidades cedieron el hecho de poder ejercer sus potestades tributarias a cambio de recibir transferencias de la recaudación federal. Y eso es importante señalarlo porque son incentivos que se crearon con grandes beneficios en el surgimiento del propio sistema, pero que se fueron, digamos, distorsionando en el hecho de que ahora para las entidades federativas y los municipios es más fácil solicitar más recursos federales que generar ingresos propios. Es mucho más sencillo y la historia de cómo ha venido evolucionando la transferencia de recursos federales hacia los ámbitos de gobierno lo demuestra, generar presiones para que les den más dinero que generar condiciones para generar recursos propios. Y eso es importante en el contexto de lo que estamos hablando. Ahora, ha disminuido
el ritmo de crecimiento de los recursos transferidos a algunas entidades, no a todas, ha generado algunos esquemas distintos donde algunas entidades en los años han venido perdiendo cada vez más participaciones y más recursos transferidos y otras han venido ganando, lo que permite también pensar en que el modelo de transferencias en el mediano y largo plazo puede también generar algunas distorsiones importantes en algunos gobiernos subnacionales, sobre todo aquellos en donde la población no crece por arriba del promedio nacional. Las entidades encuentran ahora, ante sí, suficientes los recursos que les son transferidos. Cuando se inició la relación fiscal con el esquema de transferencias o regalías, los estados y los municipios tuvieron más recursos de los que generaban y por tanto durante un buen tiempo, de los 80 a los 90, pues recibían más dinero y estaban conformes con la relación, pero conforme fueron incrementando sus competencias de gasto y las presiones presupuestales hacia ellos, pues estas transferencias que les ceden o que les entregan ya no han sido suficientes para las entidades federativas y los municipios. Entonces hay presiones importantes que valga la redundancia, presionan el presupuesto público subnacional, porque prácticamente todo el gasto está comprometido y hay poco margen de maniobra para la generación de infraestructura, salvo algunos pequeños fondos transferidos que están destinados para la generación de infraestructura, como lo veíamos en el caso anterior de todo esto que nos mostraban, de cómo se podía impulsar a través de transferencias la generación de infraestructura. Para el caso mexicano, los recursos transferidos para la infraestructura, digamos, son los más moderados. Se presentan distorsiones en el esquema de transferencias con objetivos contrapuestos porque se pretende incentivar la generación de ingresos propios, pero las transferencias tienen un origen fundamental, son redistributivas porque se dan en razón de la población que habita en cada lugar. La mayoría del componente de distribución en México está relacionado con cuánta gente hay en el lugar y entonces hay un acercamiento a unas transferencias per cápita con algunas diferenciaciones a la hora de que crecen en su PIB propio las entidades federativas o a la hora de que generan más ingresos fiscales propios, pero siempre que la población crezca, porque si la población no crece, este incentivo no opera. Hay una pérdida de la capacidad entonces de respuesta de los gobiernos locales, claramente rebasados ante todas las demandas que hay y ante todas las competencias de gasto que tienen y bueno, en conclusión han tenido durante varios años presiones presupuestales y un manejo financiero sin reglas de disciplina financiera para ellos. Aunque, como dije anteriormente, desde el 2007 que está la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya los recursos que son de origen federal y que no pierden esa característica están sujetos a la disposición y la norma federal. Por tanto, es una pinza que está siendo complementada, porque pareciera que los presupuestos públicos subnacionales tenían la mitad sujetos a normas federales y la otra mitad sujetos a normas locales. Lo que se intenta hacer con la reforma de la iniciativa de ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios es, digamos, homologar los criterios y las reglas que se vienen dando a nivel federal por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero adecuarlas a las características y condiciones de los gobiernos subnacionales. Y eso es un poco uno de los grandes méritos que tiene esta ley, que por cierto enfrenta retos importantes de los que en un momento más hablaré. Bueno, esto ya lo dije, es un poco cómo es que se dan las transferencias. Hay una recaudación federal participable donde entran los impuestos federales, algunos derechos que son petroleros y algunos derechos mineros, y estos en suma junto con los productos, ahora con la reforma energética, algunos contratos que se van a hacer en materia energética van a ser lo que contribuye a la bolsa para la distribución de transferencias entre los gobiernos subnacionales y estados y municipios. ¿Cómo está la generación de ingresos vía los impuestos? Bueno, pues los más fuertes, el de consumo, el de renta, el de impuestos especiales a la producción y al consumo, los de comercio exterior, pues son de carácter federal. La carga fiscal más importante en el país está a nivel federal. A nivel federal estamos hablando de un 11% del PIB y a nivel local no estaríamos llegando ni al 2%.
Entonces hay una clara relación de que quien está recaudando es el gobierno federal y quien no recauda desde hace muchos años son los gobiernos subnacionales. A pesar de que los gobiernos subnacionales tienen algunas fuentes tributarias como el impuesto a las nóminas, los impuestos vehiculares, el de hospedaje, algunos consumos específicos, algunas rentas cedulares, pero la verdad es que no son tan significativos como lo puede ser cualquier fondo de transferencia. A nivel municipal, pues el principal impuesto es el predial y la transacción de dominio y los derechos por permisos y regulaciones. Pero, como no es de todos conocido, pues México tiene un honroso lugar en la generación de impuesto predial, pues nada aceptable, que tiene una gran potencialidad, pero no se recauda por impuesto predial en México. Y miren, un poquito así se han venido comportando los ingresos federales. Como ya se dijo acá con algunas láminas, el ingreso petrolero representaba un importante ingrediente de los ingresos totales del gobierno federal, al grado de que llegó a tener niveles del 38% de los recursos totales, y aquí estamos viendo cómo se ha venido diluyendo, digamos, esta relación. El último dato de 2015 nos habla de que la relación de los ingresos petroleros para los ingresos totales de la federación pues ya está por debajo del 20%, lo que significa que tenemos problemas a la hora de la generación de transferencias. Pero también habrá que decirlo que gracias a la reforma hacendaria de hace 2 años, los ingresos federales han incrementado significativamente y han hecho que aún el gobierno federal se encuentre en la condición de generación de ingresos conforme al programa que estableció. Lo que hace que las entidades reciban hasta este momento las cantidades de transferencias que se estuvieron planificando para este año. Así es como está la estructura de los ingresos de las entidades federativas y los municipios. Y bueno, lo que está en azul y lo que está en verde, pues nos dan una muestra clara de lo que estamos hablando. Lo que está en verde son transferencias etiquetadas para cumplir con funciones de gasto o para generación de infraestructura. Lo que está en azul son las participaciones que son transferencias de libre ejercicio y pues eso es lo que predomina. Lo demás no pinta mucho. Y bueno, lo que pinta un poquito más es también gasto federalizado, ¿no? O sea, recursos que también se ponen a las entidades federativas para que a través de reglas de operación se destinen a objetivos muy específicos. Entonces el reto es muy importante porque si ustedes ven las transferencias federales, pues entran por los llamados ramos, que son las participaciones, que son el ramo 28, el ramo 33, convenios de descentralización y reasignación y otros provenientes de actividades económicas. Es decir, para los estados y para los municipios, contar con recursos federales es prioridad. Y eso hace que cuando le va bien al gobierno federal en la generación de ingresos, pues por supuesto que le irá bien a los estados y a los municipios, pero cuando el gobierno federal enfrenta alguna complejidad en la generación de los ingresos propios, pues esto también repercute en las entidades federativas y municipios, a pesar de que existan algunos fondos que permiten de alguna manera financiar cuando la vaca flaca se está presente. Esta es más o menos la relación. Si ustedes ven la línea roja, pues es la línea de los ingresos propios y la línea verde es la de las transferencias. Claramente pues hay un incentivo muy grande pues a continuar con el esquema de transferencias y no pensar mucho en el esquema de generación de ingresos propios. Y esto pone retos más importantes cuando se tiene que enfrentar una situación que ya se dijo también en la mañana, donde la condición de volatilidad y el contexto económico internacional pues no es nada halagador por las circunstancias en que bajaron los precios del petróleo en el caso mexicano, en el caso de muchos países ya se ha dicho aquí, estamos ante una desaceleración de la economía mundial, estamos ante que los chinos ya les dio pereza crecer, estamos ante la presencia de que los colegas de la Comunidad Europea pues no crecen desde hace rato, están estancados y bueno, pues el escenario no es un escenario digamos muy halagador
Y entonces ahí también entra otro punto de inflexión, porque y preguntaríamos, ¿cuándo es el momento más indicado para establecer reformas como las que hemos visto el día de hoy? Estas reformas fiscales de ajuste del cinturón en periodos donde la economía requiere o tal vez incita o pide que el gobierno tenga un poquito de flexibilidad en el manejo de sus balances para poder promover con mayor fuerza la expansión o el crecimiento de las economías. En el contexto ya de la reforma y el motivo un poco de la reforma de disciplina financiera ha sido, como se dijo, a pesar de que en México no se esté ante un problema sistémico de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios, sí se ha visto que en los últimos años el nivel de endeudamiento ha crecido, sobre todo del 2009 a la fecha. Cuando ha habido situaciones complejas de la economía internacional, ahí está el caso del 2009, pues se vio un rebote importante en la generación de endeudamiento público de los gobiernos subnacionales ante la caída de sus transferencias. Y ahí un poco cómo se muestra esta relación de la deuda, el incremento que estoy diciendo de los años, cómo se ha dado, pero sin embargo, como ya también se dijo, pues no estamos hablando de los promedios que por aquí nos decía el colega español, ¿verdad? De los 40 del PIB, 60 del PIB. A nivel subnacional, pues son modestos 3.1% del PIB y como ya se dijo también ha venido disminuyendo. Es decir, no es un problema estructural, pero sí es un problema de funcionalidad de los gobiernos subnacionales porque sus presupuestos están muy presionados. Y la capacidad de tener ingresos disponibles para la generación de infraestructura o la atención de demandas sociales muy atenuantes, pues se ve limitada ante otros compromisos de gasto que están ahí y ante también periodos y ciclos que han, digamos, incentivado a manejos no tan responsables de las finanzas. Y esos son objetivos que se tienen que tomar también muy en cuenta. Bueno, ahí está. Las garantías fundamentales de la deuda de los estados y de los municipios es las participaciones. Me quedan 5 minutos, qué bueno, porque ya quería acabar. Entonces, todas estas motivaciones, digamos, que ya he venido diciendo aquí, pues han visto entrar con la famosa cereza del pastel. Dije, se han reformado la Constitución para mejorar la calidad del gasto público, está la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, está la contabilidad gubernamental, está el presupuesto basado en resultados, está la evaluación el uso de indicadores, la evaluación pública, una serie de reformas que necesitaban, digamos, coronarse desde el punto de vista de la visión del gobierno federal con una ley de disciplina financiera para las entidades federativas y municipios, que si bien en todos sus principios son muy loables, lo que se propone ahí también es una propuesta que ofrece retos importantes para quien la tendrá que implementar en un contexto donde aún no acaba de implementarse otras reformas. Es decir, los municipios están ahorita asimilando las reformas que los obligan a tener un presupuesto basado en resultados, hacer programas presupuestarios con indicadores, a evaluarse, etcétera. Están enfrentando la disyuntiva de hacer o instrumentar una contabilidad y presupuesto con base en normas y criterios homologados y que también es un asunto de cambio importante, y hoy tendrán que enfrentar el tema de la ley de disciplina financiera. Por tanto, será complejo el asunto y se tendrá que tomar en cuenta que las reformas no generen trabas o diques a la operacionalidad y a la funcionalidad de estos ámbitos de gobierno, porque a veces están planteadas bajo escenarios controlables, pero se ha comentado aquí tras bambalinas que a veces las circunstancias económicas, las inflaciones, los malos pronósticos de lo que va a pasar con los indicadores fundamentales de las finanzas, pues
ponen en riesgo el cumplimiento de la propia norma, ¿no? Ya lo decían acá, ¿no? La Constitución a veces no se puede interpretar cabalmente y se pone en tela de juicio la certeza jurídica de estas normas. Por tanto, uno de los retos que yo considero más importantes cuando se implementan reformas como esta es pensar en todos los riesgos y desafíos que ofrece. Y como esto ya se dijo, pues yo ya me lo paso y nada más me quedo en el asunto que me interesa plantear. ¿Cuál es el reto? Entonces, ante una iniciativa con estas características, donde ahora los gobiernos subnacionales tienen que presupuestar mejor, tienen que proyectar, tienen que destinar los recursos bajo criterios, de decir, si te sobra dinero, cubres el déficit y pagas deudas. Si no tienes dinero, quitas en estos rubros. Si quieres contratar, te tienen que autorizar el 2/3 partes. Si quieres refinanciar, te dejo que lo haga. Una serie de medidas en conjunto que ya se verán en las presentaciones que aquí se les van a otorgar, que si bien todas son deseables y loables, pueden ofrecer algunas dificultades para su operación. Ejemplos claros como que ahí se está pensando en el criterio de devengo de los recursos transferidos. Los recursos transferidos tienen necesariamente que cumplir con el criterio de anualidad presupuestal. Entonces, si yo recibo un recurso transferido que tenga etiqueta, me lo tengo que gastar en el ejercicio fiscal y si no me lo gasto, lo tengo que regresar. Y eso significa que tenemos que hacer adecuaciones institucionales para que esto pueda ser factible. Y también generar procesos de transición que permitan este cambio estructural tan importante que deberán de sufrir las finanzas públicas, el manejo de las finanzas públicas a nivel subnacional, se pueda gestar en el mediano y largo plazo. Si bien sí existen algunos elementos de transitoriedad en la ley de disciplina financiera, hay algunos todavía que parecieran dar lugar a mayores elementos de transición. Porque si no se dan los elementos de transición, podemos estar ante la presencia de un problema, digamos, de incumplimiento de la ley y de la aplicación de sanciones y de los servidores públicos. Por tanto, hay un dilema, ¿verdad? Ya no va a ser fácil que alguien que esté en una tesorería municipal quiera ser tesorero, porque pues dice, oye, pues para cumplir con esto va a ser muy complicado. Entonces, ese es un reto importante, la implementación de mecanismos de transición que aseguren el éxito de los objetivos de la reforma, el hecho de que exista un ajuste a los marcos normativos adecuado, que sea compatible, que sea inteligente, que permita hacer que esta reforma transite exitosamente, mejorar los incentivos y eliminar los objetivos contrapuestos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las presiones de gasto no son presiones de gasto que sean, digamos, decididas cabalmente por los gobiernos subnacionales, sino también tienen que ver con otro tipo de elementos que a veces comprometen el asunto. Tienen que tener reservas para desastres naturales, tienen que tener reservas para cuando las participaciones no son suficientes, o sea, tienen que pensar en cosas en las que no han pensado en décadas y ahora tendrán que reflexionar y adecuar este asunto. Y por supuesto, no debemos de olvidar que es necesario un fortalecimiento de los ingresos subnacionales, porque la capacidad de endeudamiento estará limitada a los ingresos de libre disposición. Y si los ingresos de libre disposición no crecen, el uso de la herramienta de la deuda pública estará acotada y tendrá techos. Si bien existen ya, digamos, el tema de la semaforización, donde los techos son distintos, según si te portaste bien, entonces te podrás endeudar más, pero si no te portaste bien, pues ya no te puedes endeudar. Entonces, una manera de flexibilizar esto es pensar o repensar en cómo le hacemos para que los gobiernos subnacionales sean capaces de fortalecer sus ingresos propios. Y por supuesto, una reforma como de este calado pensaría en la posibilidad de repensar el modelo de financiación pública que tienen actualmente los gobiernos subnacionales y sobre todo repensar los esquemas de coordinación fiscal. Y estoy hablando del sistema de transferencias y por supuesto
y es algún asunto que también valdría la pena reflexionar, cómo participan más de las decisiones de gasto los gobiernos subnacionales y cómo dejan de ser solo ejecutores en aras de ser más eficientes al hacerlo, pero tienen muchos problemas, y tienen muchos problemas que desafortunadamente no se corrigen noche a la mañana con el establecimiento de una norma, requieren necesariamente de cambios profundos y paulatinos. Pues por su atención, muchas gracias y ahí estamos.